Do you know this word? Wallrafa. No. Well, no, lo conocí. ¿Wallrafa? No idea. No. No. Wallrafa. No sé. Je connais pas. Non, je connais pas. Do you know what it means? Wallrafa? Muro Rafa. No. ¿Este es nombre de persona, no? Yeah, you say Wallrafa in Swedish. Ist der Journalist Günther Wallraff. Y él es de Alemania y de allí viene, de su apellido viene la palabra. Y él se puso con identidad turco y trabajó bajo circunstancias muy duras y muchas veces trabajó más de 20 horas junto con los otros inmigrantes. Y también trabajó como agricultor y también trabajó haciendo experimentos médicos. Günther Wallraff sigue una tendencia de experimentación en periodismo que quizás empezó en los 60, 70, cuando se experimentaba con nuevas formas de relato literario. Hay otro ejemplo muy claro que es el de Norman Spurlock en Estados Unidos, que produce un documental que se llama Super Size Me, donde prueba la comida chatarra, claro, y aumenta 11 kilos de peso. ¿Sí? Es una manera de acceso al campo para poder contar desde dentro, como una técnica periodística, qué es lo que está sucediendo, pero uno lo vive. En mi caso, a mí me interesaba estudiar la industria farmacéutica, concretamente la experimentación en humanos, que es algo de lo que sabemos muy poco. Todos vamos a la farmacia, compramos medicamentos, nos medicamos, pero sabemos muy poco de la industria farmacéutica. Mi experiencia como voluntario en los ensayos clínicos para hacer el trabajo periodístico duró un mes. Y durante ese mes que estuve trabajando dentro, lo primero que uno descubre en sus compañeros voluntarios es que, claro, todo el mundo lo hace porque necesita dinero, unos con más y otros con menos urgencia. Wallraff realizó su investigación en 1985. En realidad, desde entonces, el colectivo de inmigrantes sigue realizando los trabajos más duros y peor remunerados. Sin embargo, hoy en día, la situación de los ensayos clínicos ha cambiado mucho, y ya no son solo los inmigrantes los que mayoritariamente se someten a ellos. En España se realizan más de 600 ensayos clínicos al año, y para ello es necesario reclutar a más de 10.000 voluntarios remunerados. La mayoría de ellos son estudiantes de medicina y jóvenes nacionales. También se prestan a estos ensayos, aunque por otros motivos, enfermos terminales a los que la medicación existente no les da gran esperanza de vida. Yo soy de una generación que pudo ya hacer el servicio social sustitutorio y no ir a la mili, al servicio militar. Y en mi caso fui a parar a farmacología clínica en el Hospital de Sant Pau. Mi trabajo allí consistió durante unos meses, mis mañanas estaban ocupadas en ir haciendo una corrección sistemática de unos tests de habilidad, de memoria, a los que se había sometido a unos voluntarios que estaban en el hospital en un proceso de análisis. Uno cuando tiene 18 o 20 años y está haciendo el servicio social, pues claro, como ese tiempo para él sigue siendo entre perdido e inútil, intenta al menos concentrarse en algo, pero hubiera sido estar haciendo una imaginaria a las 4 de la mañana en Melilla. Bueno, una de esas mañanas que yo estaba corrigiendo con mis plantillas, veo entre la puerta abierta a aparecer a Uriol, mi amigo de la infancia, que venía a someterse a algún tipo de análisis como voluntario, pero venía entre bebido, colocado en un estado de embriaguez que, bueno, fue realmente alucinante. Después de tanto tiempo, volverse a encontrar con el amigo del alma, bueno, era como surreal, ¿no? Debajo de esa cúpula, en el hospital. En el año 91, en la facultad, en el equipo de fútbol, había algunos que entraron a hacer estudios de medicamentos, de ensayos clínicos, y yo me apunté, me cogieron. Y entonces el estudio consistía en que nos tenían en las instalaciones del Hospital de Sant Pau, y entonces allí pues nos administraban o un placebo o el medicamento. El diazepam es un ansiolítico, tiene efectos, provoca somnolencia, tiene efectos relajantes musculares,
Y entonces lo que querían valorar, creo recordar, era la capacidad de pérdida de atención que teníamos a la hora de tomar el medicamento. El primer ensayo clínico con humanos que reconoce la historia es el de un médico escocés llamado James Lind, quien en 1746 se embarcó en un buque inglés para encontrar un remedio contra el escorbuto que aniquilaba a los tripulantes de la Armada Británica. A partir de sus experimentos, Lind descubrió que la solución era aumentar la dieta de naranjas y limones en alta mar, y así Inglaterra se convirtió en la primera potencia marítima del planeta. El Hospital de Sant Pau cuenta con lo que se denomina el Centro de Investigación de Medicamentos, donde se lleva a cabo investigación clínica con personas. Empezó sus actividades en el año 83, es decir, hace unos 25 años, y desde entonces se han efectuado más de 300 proyectos para dar respuesta a preguntas muy dispares sobre la seguridad y también el efecto farmacológico de los medicamentos. Para que un medicamento pueda estar disponible en las farmacias es necesario que pase por toda una serie de etapas en su estudio. La primera de ellas se lleva a cabo en animales, en el laboratorio, y una vez allí se ha evidenciado de que es seguro, que no crea problemas y que potencialmente puede ser útil, es cuando se plantea su administración por primera vez en el hombre. Y es cuando se inicia lo que se denomina la fase clínica, la fase de estudio clínico de un medicamento. Bueno, desde los tiempos de Wallraff, ¿no? Evidentemente se ha evolucionado mucho en cuanto a la ética que rodea los ensayos clínicos. No tiene nada que ver el desarrollo de fármacos hace 20 años, 20, 30 años con lo que está pasando ahora. Es extraordinariamente exigente. Ingresamos ayer a las 7 por la noche, cenamos aquí, hemos pasado la noche aquí para estar todos en ayunas, comer lo mismo, y luego a las 6 de la mañana nos han empezado a poner las vías, y luego bueno, a las 8 empieza el primero con el medicamento y cada 5 minutos pues va pasando cada uno. Yo tengo un poco de pánico a las agujas. Suena contradictorio al ser médico, pero cuando pincho a alguien no me importa, pero cuando me vas a pinchar a mí sí que me importa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de terapia de shock también, ¿no? Así aprendes un poco a acostumbrarte a las agujas y ya está. Bueno, es un ensayo clínico que lo que hace es compara dos fármacos, el que ya está en el mercado, que se le ha acabado la patente y que será un genérico. Cualquier laboratorio con el mismo principio activo que ya el que existía puede pues, añadir unos excipientes o cualquier cosa y que se comercialice. Entonces será más barato y tiene que demostrar que es igual de eficaz que el que ya está en el mercado. Es un proceso casi generacional. Los estudiantes mayores lo dicen a los más jóvenes y ya está. Haces 3 o 4 estudios al año y te pagas más o menos un poco las vacaciones de verano, de Semana Santa y de Navidad. He hecho un antiepiléptico, un hipotensor, un antiagregante plaquetar, algún antifúngico en crema o alguna cosa así que son bastante más sencillos. Todo el mundo te pregunta, ¿no? En el fondo, ¿qué consecuencias tiene? ¿No tienes miedo que se hagan bultos verdes en la oreja? No, estas cosas no pasan. Este estudio que estamos haciendo ahora es amoxicilina. De hecho, estadísticamente los que estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 al menos habrá tomado amoxicilina de la marca que estamos probando, no la nueva evidentemente, sino con la que comparamos, no la típica. En mi época estudiante un clásico era pues ofrecerse para estudios clínicos, ensayos clínicos, ¿no? Entonces, mi especialidad, por ejemplo, era tragarme sondas para ver la motilidad intestinal. Habitualmente la sonda te la meten, ¿no? Y es bastante desagradable. Y al final ya me la sabía tragar yo mismo. Me metía la sonda, pim pam, y bueno, me estaba allí toda la tarde, un poco molesto. Hacían unas comprobaciones y tal, unos estudios fisiológicos, medían la movilidad intestinal, pues metían agua caliente, agua fría, metían un producto así o así. Y bueno, sí, eran como 7 u 8 horas y bueno, pues 25.000 pesetitas, estaba bien.
El estudiante de medicina es perfecto en este sentido como voluntario para ensayos porque se entiende perfectamente por qué se hace, ¿no? O sea, si no hay este tipo de estudio, no hay desarrollo de fármacos, por tanto, sabe exactamente que antes de hacer cualquier actividad en humanos hay unas garantías, puesto que se han hecho estudios preclínicos y por tanto hay una seguridad asegurada por ley, digamos, y que realmente lo que se ha de hacer, bueno, hace falta el hecho de que haya una primera persona que sea sana, que se ofrezca para ser inoculada o ser tratada con el nuevo fármaco, evidentemente. La cifra de ensayos clínicos que se realizan en España está alrededor de unos 650 por año y esta cifra se mantiene más o menos estable y el número de sujetos implicados en la realización de esos ensayos se podría cifrar, aunque la cantidad es compleja, se podría cifrar en unos 10.000 participantes en ensayos clínicos en España cada año. Estos datos proceden de una estimación de un proyecto que ha hecho Farmaindustria, se llama un proyecto BEST, con las 28 compañías que hacen investigación clínica en España, y bueno, pues que ha hecho un seguimiento en los últimos 4 años de unos 700 ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son normalmente 1, 2, 3 y 4. Fase 1 sería seguridad en paciente sano, voluntario sano. Fase 2, seguridad en paciente ya, la población diana, y un pequeño plan piloto para ver la eficacia. Y fase 3 es básicamente prueba de eficacia. Entonces pasa al registro y post-registro se dan las fases 4 en la cual se amplía la población en que se prueba este producto. Los voluntarios que habéis visto hoy ya estuvieron aquí la semana pasada, tomaron uno de los 2 fármacos, o bien el que ya está en el mercado, o bien el que tiene que comercializarse y ver si es genérico o no, y hoy están probando el fármaco que no habían probado la semana anterior. Estos fármacos sí que hay un poco de controversias, porque todavía en la población se cree que porque son más baratos no hay la misma cantidad de fármaco, o bien son productos como de segunda línea, y esto no es cierto. O sea, la cantidad de producto que hay, si hay 20 miligramos, hay 20 miligramos en los 2, por lo tanto se puede comercializar diciendo que sí, que a nivel de seguridad y de eficacia será la misma que la que tenía el fármaco de referencia. Pues hace un par de años me enteré que en San Pau hacían los ensayos clínicos y bueno, me dieron un teléfono y llamé y el primero que me interesó fue el de los antihistamínicos, que era por el tiempo y por el dinero. Me hicieron como una revisión médica para ver si era válido para el ensayo. También para este tenía que tener cierta resistencia al alcohol también, porque tenía que beberme vodka por la mañana. Y bueno, entonces vas por la tarde a las 7, te dan de cenar, te quedas ahí a dormir en las camillas y cuando te levantan luego por la mañana te pesan, te ponen en una mesa allí grande grande con todos y con un temporizador, sí, con un temporizador pues te hacían beber pues de vodka, vasos así de vodka con zumo de naranja. No sé la cantidad de vodka que lo ponían, pero no estaba frío ni nada. Había un placebo de alcohol y un placebo de pastillas en cada sesión. Y no te lo decían hasta que bebías. O sea, era un poco también jugaban con la sorpresa de estar bebiendo y entonces estábamos los 5 que estábamos ahí. El primero es placebo, no es placebo, venga, no es placebo tal. Y a ver a quién le tocaba También intentamos saber cuál era la secuencia, si seguía algún orden o algo así cada semana. Cuando la penúltima semana me tocó alcohol, digo, la última ya sé, no entiendo bien lo del placebo de alcohol.
porque lo notas. Teóricamente el placebo, bueno, no sé la definición de la palabra placebo tampoco. Placebo, sustancia que careciendo por sí misma de acción terapéutica produce algún efecto curativo en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esta sustancia posee realmente tal acción. Cuando tú buscas ver el efecto protector de tu nuevo producto, a veces, si éticamente es posible, se introduce el placebo. Entonces todo lo que se induzca por el hecho médico, por el hecho de ensayo, que significa introducir este producto que no tiene ninguna acción biológica, entonces se ve que, bueno, pues es lo que te sirve de cero. Fue obvio que a mí no me tocó el placebo, porque la verdad es que noté el efecto del medicamento. Me encontré allí con Paco y, bueno, no recuerdo muy bien la situación, porque está un poco, dormido, y entonces, pues bueno, el estudio consistía en que nos colocaban electrodos para hacernos electroencefalogramas. Nos mantenían despiertos, costara lo que costara, y entonces nos hacían también los controles para valorar que no hubiera ningún efecto secundario, electrocardiogramas y analíticas, etcétera. Íbamos con unos electrodos en la cabeza, toda la cabeza llena de electrodos conectados, pegados con loctite. Y entonces nos hacían mantenernos delante de recuerdo que había un dibujito con un punto en medio y teníamos que mirar el puntito y no nos podíamos dormir, y mientras tanto el electroencefalograma iba registrando. Entonces cuando te dormías, me tocó el medicamento, el diazepam o el otro, pero me dormía y nos iban despertando continuamente. Y también iban valorando la capacidad de atención que teníamos a raíz de tomar el medicamento. Si vomitabas, por ejemplo, se iba todo al carajo. O sea, si la liabas en uno de los estudios, todo lo anterior no valía, no cobrabas tampoco. O, por ejemplo, entre semana te drogabas y no podías hacerlo o algo así, pues lo eliminaban. Cuando haces ensayos clínicos o estudios y tal, sí que piensas que, bueno, pues qué cosas te pueden perjudicar para la salud, pues cosas de futuro, ¿no? De cosas que te van a pasar, que vas a tardar 20 años igual en tener niños o que te va a costar y tienes tus dudas. Y bueno, pues ahora estoy contento porque de hecho ha salido todo bien, ¿no? Y la verdad es que no he tenido problemas, ¿no? Pero viendo la sociedad de hoy en día, que todo el mundo tiene problemas, pues son cosas que ya desde joven te las planteas. La industria farmacéutica no puede hacer nada por iniciativa propia. Cualquier investigación que desarrolle la industria farmacéutica, un laboratorio, tiene que contar con el aval y con el permiso de un comité ético de investigación clínica, por tanto de los hospitales que participan en una investigación determinada. Debe de contar también con el permiso en este caso, en España, de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Por lo tanto, está perfectamente regulado. Con el tema de los laboratorios, de los ensayos clínicos, pues algún amigo de la carrera me comentó que había esta posibilidad de ganar y pensé, pues mira, es una manera de ganar dinero extra que siempre va bien. Empecé a hacer un ensayo sencillo primero, 2 o 3 días, y luego cada vez eran más complicados. Los médicos de allá contactaban con mucha gente y a medida que te veían y te conocían, pues con unos tenían más confianza que con otros. Entonces, pues igual hacías ensayos cada vez más fuertes o con cosas más delicadas o que duraban más días o... Normalmente, ¿por qué los hacías los estudios? ¿Por pasta? o también por algún tema más, ¿no? De decir, bueno, voy a ayudar a la ciencia y estas cosas de... Bueno, como veterinario y tal, podrías llegar a pensar alguna cosa de este tipo, no sé. No, yo creo que esas justificaciones morales que tú te hacías, bueno, sí, yo lo hago por pasta, pero también soy veterinario, estas cosas ya me gustan, porque además sé el medicamento para qué funciona, cómo se distribuye más o menos, entonces te hace un poco de gracia y te haces toda la película de, bueno, en realidad estoy colaborando aquí, soy un tío altruista y
Pero claro, si no te pagarán, allí no iríamos, ni yo ni ninguno de los que conocíamos ahí a la facultad, porque... Hace 6 décadas, la injusticia y la indiferencia se combinaron para escribir uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la medicina americana. El infame proyecto llamado el estudio Tuskegee de sífilis no tratada en el varón negro. En 1932, el Servicio Público de Salud americano decidió comenzar a estudiar la sífilis, pero persiguió este noble objetivo de un modo que fue imperdonablemente cruel. Varios cientos de hombres afroamericanos, hombres reclutados por el Servicio de Salud en iglesias, clínicas y granjas, fueron usados en el estudio. La mayoría tenía sífilis. Ninguno supo que llevaba la enfermedad. El Servicio de Salud monitorizó las vidas de estos hombres y observó cómo se desarrollaba la enfermedad, reteniendo la medicina. A veces, para ver bien nos acercamos demasiado a las cosas y en realidad, para ver mejor, debemos alejarnos. Es como cuando te acercas mucho a una pantalla, solo verás un montón de puntitos. Detrás de las experiencias personales de los voluntarios hay toda una gran industria. Hay políticas de Estado, hay grandes dilemas éticos y las condiciones de la investigación y de la comercialización van cambiando continuamente. El informe de Médicos Sin Fronteras del año 2001, Desequilibrio Mortal, es el informe que nos objetiva que el 90% de los recursos sanitarios se dedican a enfermedades que afectan el 10% de la población mundial. Hay enfermedades que afectan a millones de personas, como por ejemplo la fase crónica de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica, 20 millones creo que son los afectados, que en ese momento del estudio pues tenían ningún tipo de investigación, no se investigaban para nada. Es importante destacar, como hace este informe, bueno, pues cuáles eran las enfermedades o condiciones princeps, las que se llevaban la mayor parte de esta inversión de recursos, insisto, no solo económicos, sino también de recursos humanos y de investigación. Pues bien, en este informe se detalla que eran 3 condiciones y esas 3 son la impotencia masculina, el insomnio y la obesidad. Lo que podemos ver aquí es que el bazo sobresale al menos 10 centímetros. Tiene un bazo enorme que invade una buena parte del abdomen. Se nota perfectamente al tocarlo. Lo que va a pasar a continuación es que vamos a sacar una muestra de este bazo para detectar los parásitos que se encuentran en el interior. Durante los últimos 30 años se han desarrollado 1.800 nuevos medicamentos para tratar las diferentes enfermedades, de los cuales tan solo 20 se dirigen a tratar enfermedades tropicales y la tuberculosis, aunque ambas representan el 12% de la carga global de enfermedades en el mundo. Cuando trabajé en Estados Unidos hice la especialidad de medicina interna y como yo iba orientada al estudio de las enfermedades infecciosas y en concreto de los virus, hablé con el director del laboratorio para hacerle la pregunta de cómo se deciden en este laboratorio las prioridades de investigación y en base a qué criterios. Entonces él me llamó a su despacho para tener una entrevista tranquila y me contó, dice, mira, en este laboratorio pues yo desearía que nuestras prioridades, yo como responsable, se pudieran determinar en función de criterios racionales, es decir, objetivos de cuáles son las enfermedades que presentan pues un interés mayor para su investigación.
Pero me dijo, eso es evidentemente no es lo que hacemos, sino que lo que hacemos es que nos acogemos a la lista de prioridades que determina el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la financiación nos va a venir de ahí. El problema que hemos observado con Médicos Sin Fronteras sobre la enfermedad del sueño es que la única medicina que existe es el melarsoprol, que es un derivado del arsénico extremadamente tóxico, por lo que al inyectarlo se corre el riesgo de que 1 de cada 20 pacientes pueda morir por la toxicidad del medicamento. Es difícil imaginar que al comienzo del tercer milenio continuemos usando un medicamento para tratar una enfermedad infecciosa que mata a 1 de cada 20 pacientes. Le hacemos pruebas al finalizar cada semana de tratamiento. Se las volvemos a hacer transcurridos 3 y 6 meses. Esto es para intentar detectar si uno de estos tratamientos tiene un efecto de sordera en los pacientes, porque es uno de los efectos secundarios que se conocen de la paromomicina. Por eso lo seguimos muy de cerca, y en este caso, al cabo de 6 meses, el paciente no muestra síntomas de sordera, así que no tiene secuelas después del tratamiento. Pues la industria farmacéutica está, desde mi punto de vista, y esto es objetivable además con datos, haciendo un sobreesfuerzo para que precisamente esos medicamentos que en condiciones normales nunca se desarrollarían, puedan empezar a desarrollarse. Yo lo que veo es, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis se puede curar. O sea, en 6 meses de tratamiento se cura. Y hay fármacos desde hace 30 años y no son caros. ¿Por qué no se cura? ¿Por qué hay todavía 2 millones de muertos? Cuando aquí no tendría que haber ningún tipo de problema para curar esto, ¿no? O sea, no se necesita, no es culpa de la Big Pharma, por ejemplo, que no se cura la tuberculosis. Es un tema, pues, socioeconómico puramente. Un tema, pues, que no hay infraestructuras, hay sistemas sanitarios débiles, no llegan los fármacos a los enfermos, ¿no? Esto es un problema. Estos enfermos no se pueden tratar porque si se tratan pierden el trabajo o lo que sea, ¿no? O sea, es un tema bastante estructural. El tema, por ejemplo, del mismo desarrollo de la enfermedad. Oiga, no hace falta vacunas. ¿Dónde hay más tuberculosis? ¿Dónde se genera más tuberculosis? Es lo que llamo el factor solomillo, ¿no? Oiga, donde comen menos es donde hay más tuberculosis. Infectarse se infecta todo el mundo. El tercio de la humanidad está infectada. Pero claro, si tú llevas una vida más o menos sana, tienes una alimentación más o menos regular y bueno, con todos los elementos equilibrada, etcétera, no vas a desarrollar la enfermedad tuberculosa, ni mucho menos. Yo creo que la industria farmacéutica, sinceramente, puede perfectamente compararse con cualquier otro tipo de industria privada, porque sus esfuerzos en relación a la mejora de la salud en el tercer mundo son superiores a los que podríamos exigirle a una empresa que fabrica lavadoras o teléfonos o agua mineral o automóviles. La ausencia de tratamiento para algunas enfermedades, como el mal de Chagas, o el uso de medicamentos extremadamente tóxicos para la leishmaniasis, que es también una enfermedad mortal. En base a eso, Médicos Sin Fronteras ha decidido promover el desarrollo de medicamentos modernos que permitan tratar a los pacientes de otra forma, dentro de este contexto difícil. Este testimonio de Médicos Sin Fronteras ha provocado el nacimiento de la iniciativa DNDi, cuyo objetivo es desarrollar nuevos tratamientos para este tipo de enfermedades. En el año 2001, Sanofi Aventis crea un programa Impact Malaria para intentar mejorar el tratamiento de esta enfermedad. En el 2007 se llega a un acuerdo con DNDi para intentar crear un medicamento que aglutine a otros 2. Es decir, el problema que tiene la malaria es que hay que tomar muchísimos medicamentos, lo cual
dificulta el seguimiento del tratamiento. Con esta iniciativa, Sanofi Aventis de NDI, se consigue generar un único medicamento, con lo cual va a facilitar el cumplimiento de la terapia por parte de los enfermos. Esto es extremadamente importante. Y además, un aspecto a considerar es el hecho de que establecemos dos tipos de precios diferenciados. Es decir, aquel sector de la población con poco poder adquisitivo va a tener el medicamento a precio de coste. No hay ni beneficio ni pérdidas para la compañía que lo produce. Y aquellas personas con mayor poder adquisitivo pueden llegar a pagar algo más, lo cual ayuda a rentabilizar también el proyecto en sí. A todos los habitantes de aquí de la comunidad de Guardarrayas los estamos convocando a una reunión que tendrá lugar aquí en el Centro de Salud de Guardarrayas. Por favor, venir un representante o dos de cada casa. A las 4:30 los estaremos esperando aquí en el Centro de Salud. Estaremos hablando sobre lo que es la enfermedad del mal de Chagas. Este que se llama Ronnie, desde que pone el huevo hasta que llega a ser adulto tarda 6 meses. En 6 meses podemos tener hasta 500 chinches. Las paredes rajadas, detrás de los calendarios, detrás de los cuadros, detrás de las cajas de ropa, debajo de los petates. Sí, así es. Ahí tenemos que buscarla. Y la otra que le gusta vivir en estas casitas. Un momentito. Mire, le vamos a mover un par de cositas ahí. El mal de Chagas es una enfermedad extremadamente olvidada. Es la típica enfermedad olvidada, porque está presente sobre todo en América del Sur, donde afecta a los pobres más pobres. Pero resulta que hoy aparece en los países ricos, porque acompaña a la migración hacia España o América del Norte, de gente que viene infectada, de madres que vienen infectadas y transmiten la enfermedad vía materno-infantil. Y además hay otra vía de transmisión, a través de la sangre, porque cuando utilizamos sangre de gente infectada, corremos el riesgo de infectar a quien necesite una transfusión. La inmigración es un hecho realmente muy importante en España. Están llegando inmigrantes con enfermedades que prácticamente aquí ni conocíamos, como es la enfermedad de Chagas, con una prevalencia realmente importante, y también tuberculosis. Y otro factor importante también a destacar es que ya segundas generaciones de inmigrantes, niños que nacen ya en España, cuando sus padres los llevan a sus países de orígenes, pueden contraer enfermedades que aquí no había. Por tanto, es un área que es extremadamente importante el poder de alguna forma regularla y en ese sentido facilitar, por tanto, el acceso a los medicamentos para estas poblaciones desfavorecidas. ¿Cuál de los tres quieres? ¿Cuánto vale? Vale lo mismo, 2,97. Es el mismo. Es el mismo principio activo, solo cambia el genérico. Este. Mira, son 2,97, con la receta te sale a 1,19. Cuando sale un medicamento genérico nuevo en el mercado es cuando hay más diferencia de precios entre el genérico y la marca comercial. Por ejemplo, aquí tengo una paroxetina, que es un antidepresivo.
que el genérico vale 28,13. Tengo aquí otro genérico que vale igual, 28,13. Y luego tengo las marcas comerciales. Aquí tengo 3. Esta vale 40,54. Esta otra también 40,54. Y la última igual, 40,54. Entonces es cuando se ve que hay más diferencia de precios entre la marca comercial y el genérico. A medida que va pasando el tiempo y van saliendo nuevos genéricos, normalmente los precios bajan y las marcas comerciales también bajan el precio hasta llegar al precio de referencia que tienen los medicamentos genéricos. En nuestro país, los medicamentos de marca entran cuando tienen medicamento genérico en un sistema de precios de referencia que es el precio al que la administración abona ese medicamento concreto. Entonces los medicamentos de marca suelen alinearse con los medicamentos genéricos y entonces se produce un fenómeno, y es que por el mismo precio podemos tener un medicamento de marca. Eso tiene un componente bastante bueno también para el propio paciente, porque puede mantener la marca durante un tiempo más prolongado, incluso a precio de genérico. Y ese es un elemento muy importante para lo que se llama la adherencia al tratamiento. El tema de las patentes es un tema fundamental para la industria farmacéutica. El tiempo de vida son 20 años. Desde que tú sintetizas la molécula hasta que la puedes lanzar, pueden pasar entre 8 y 12 años. En ese periodo de tiempo tienes que desarrollar toda una serie de ensayos clínicos, desde la fases preclínicas, fase 1, fase 2, fase 3, confeccionar el dossier de registros y luego registrarlo. Se pueden consumir entre 8 y 12 años y una inversión entre 800 y 1.000 millones de euros. Eso equivale al coste de 3 Airbus 380. Es un coste elevadísimo que tienes que rentabilizar para poder de alguna manera recuperar la inversión realizada, y además esa inversión que tú recuperas la utilizas después para desarrollar nuevas moléculas. El problema que tiene la farmacéutica es tener una competición brutal con los fármacos antiguos, porque la experiencia de uso, o sea, como más se ha usado un fármaco, más seguridad tiene. Por tanto, el médico está más seguro de utilizar este fármaco que un fármaco nuevo, que por mucho que lo promocionen, oiga, puede tener un efecto secundario que se manifiesta al cabo de yo que sé cuánto tiempo, o tiene incidencia muy baja, por tanto hay un riesgo, ¿no? O sea, es una competición entre lo que es la ciencia pura, digamos, y lo que es la industria farmacéutica. Entonces es una competición que cada uno tiene su papel. Hay un equilibrio. Un profesional es un profesional. Ha de saber que si un fármaco siempre ha funcionado bien, oiga, si el fármaco nuevo no funciona igual, pues yo me quedo lo antiguo porque sé que va a funcionar mejor. Al menos tengo más seguridad, tiene más lo que se dice experiencia de uso, ¿no? En el año 2001, el escritor John Le Carré publica su novela El jardinero fiel, cuya trama se sitúa en el ámbito de los ensayos médicos en el tercer mundo. En un célebre artículo explicaba que el Gran Pharma norteamericano, es decir, el grupo formado por las principales empresas farmacéuticas americanas, había convencido al Departamento de Estado que amenazara con sanciones comerciales a los países pobres para evitar que fabricasen sus propios fármacos. Fármacos que podrían aliviar la agonía de los 35 millones de hombres, mujeres y niños seropositivos del tercer mundo. A estos medicamentos de imitación y no patentados se les llama genéricos. Al Gran Pharma le gusta criticarlos sin reparos, diciendo que no son seguros y que se administran de forma descuidada. Pero la realidad demuestra que sencillamente salvan las mismas vidas que podría salvar el Gran Pharma, pero a un coste mucho menor. En el año 71 había una ley en la India que permitía que en ese país, en casos de emergencia nacional, hubiera la posibilidad de fabricar medicamentos que en otros países estuvieran protegidos por una patente, fabricarlos sin, por decir así, haber de pagar las tasas de la patente, o sea, fabricación propia, como si estuvieran permitidos los genéricos.
La Organización Mundial del Comercio se crea en el 94 precisamente para globalizar de esta manera los intereses económicos y decreta, hace unos acuerdos que luego se imponen a todos los gobiernos a partir de Estados Unidos y de los organismos internacionales, mediante los cuales se va a obligar a la India y también a Sudáfrica y también a Brasil, también a Tailandia, que son otros de los países que se habían acogido a esta exención de patentes por emergencia nacional, va a obligar a esos países en el término de 10 años a dejar de fabricar sus propios medicamentos. Eso es lo que generó, recordarán seguramente a finales de los años 90, esa crisis del gobierno de Sudáfrica con el gobierno Clinton. Porque Sudáfrica calculó y dijo, imposible, en el 2005 si hacemos eso que nos imponen, entonces vamos a tener una emergencia nacional, se va a aumentar los casos de SIDA y eso no lo podemos hacer de ninguna manera. Bueno, entonces el gobierno Clinton en ese momento amenazó con sanciones a Sudáfrica comparables a las sanciones económicas que estaba ejerciendo en ese momento sobre Irak después de la Primera Guerra del Golfo. El tema de las patentes es una revolución a nivel industrial, porque en vez de todo el mundo trabajar en secreto, que es lo que pasaba hasta el siglo XVIII, todo el mundo se escondía. No, el gobierno, el sistema de patentes lo que te proporciona es decir, tú me explicas exactamente cómo haces tu producto, porque si alguien, a partir de tu patente, no consigue este producto, te bomban la patente, o sea, el producto es tal cual, y a cambio de esto te damos un monopolio de desarrollo de este producto. El monopolio son 20 años. Entonces, el problema que tienen los fármacos es que, evidentemente, después hay un tiempo, un timing de desarrollo antes de la salida al mercado. Este timing de desarrollo normalmente son unos 10 años. Entonces, te quedan 10 años para conseguir desarrollar el producto, hacer las fases clínicas, etcétera, etcétera, conseguir el registro, y 10 años más para financiar esta parte previa. Este más o menos es el estándar. Entonces el riesgo que hay siempre es el siguiente. Si tú patentas demasiado temprano, te puedes perder tiempo para conseguir el retorno de dinero, ¿no? Porque si patentas y no tienes el dinero para el desarrollo y vas perdiendo el tiempo, pues al final te dicen, oiga, yo no puedo invertir aquí porque no voy a tener tiempo de retorno. Pero si tardas demasiado, alguien lo puede descubrir antes que tú, ¿no? O sea, es un riesgo que al final se vuelve obsesivo. Entonces es un tema muy delicado. Mi posición no es contraria a la propiedad intelectual. De hecho, protegiendo la propiedad intelectual, se pueden estimular la innovación, los descubrimientos terapéuticos y el progreso científico. Yo estoy en contra de la utilización abusiva de las patentes, que impide que el paciente acceda a un progreso terapéutico, porque las patentes ponen el medicamento a un precio extremadamente elevado, que excluye a gran parte de la población. La renovación de las patentes deberían implicar un progreso terapéutico. Es decir, si se hacen modificaciones mínimas para generar una patente, pero no para el beneficio del paciente, aquí se daría un abuso de patente. Yo creo que deberían ser los gobiernos quienes establecieran unas reglas que permitieran encontrar un equilibrio entre estimular la innovación y proteger a la población y a los pacientes. A veces lo que pasa, la perversión del sistema, es cuando se introducen pequeñas modificaciones para intentar alargar estas. Normalmente se hace un complejo de nuevas patentes que igual no son verdaderas novedades, pero que sirven para alargar un poco el tiempo de negocio del producto, ¿no? Partimos de una situación extremadamente difícil, desesperada, pero utilizando la innovación y sobre todo una colaboración innovadora, esperamos encontrar una solución que cambiará la vida de la gente.
Desafortunadamente, con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tema de los campos de concentración, que hubo prácticas médicas absolutamente execrables, ¿no? Salió la Convención de Helsinki y básicamente en esta convención pues marca ya pues las pautas de lo que es el actual escenario de los ensayos clínicos. Siempre que se estudia un medicamento para una condición grave, se debe comparar al medicamento antiguo ya existente que tenga una mayor eficacia, porque estamos hablando de una condición grave. Entonces es como decir a las personas que participan en el estudio que habrá la mitad de esas personas que no recibirán tratamiento, por tanto morirán. Lo que ocurrió es que de 17 estudios clínicos que se estaban realizando en África con el tema del SIDA, solo había uno que cumpliera esta convención de Helsinki. Lo que estudiaban era cómo reducir la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana de la madre al feto. Pues bien, en estos estudios lo que se debería haber hecho es a la mitad de las mujeres que aceptaban participar en este estudio, mujeres naturalmente embarazadas y con el virus de la SIDA positivo, administrarles el tratamiento conocido, en ese momento era el AZT, y a la otra mitad administrarles pues el nuevo medicamento, la nueva dosis que se estaba intentando investigar. Pues bien, en el estudio no se hizo así y lo que se hizo fue administrar a la mitad el medicamento nuevo, a la otra mitad placebo. Eso es una pastilla de azúcar. Eso significaba que estas mujeres en muchos casos debían recorrer distancias, pues quizá de kilómetros, para acudir al centro médico convencidas que ahí estaban ayudándoles pues para que su enfermedad pudiera quizá curarse, quizá mejorar. Y lo que recibían la mitad de estas mujeres era una simple pastilla de azúcar en lugar de un tratamiento efectivo. Y ahí además se anotaban, como es propio de un protocolo de estudio clínico, pues la manera como se iba deteriorando la salud de estas mujeres hasta que llegara la transmisión del virus al feto, comparando esto con el nuevo medicamento. El propósito final de la ciencia es mejorar la vida humana. La ciencia y la tecnología pueden ser fuerzas poderosas para el bien, y normalmente lo son. Han curado enfermedades, levantado economías, ayudado a acortar las distancias entre tiempo y espacio. En el siglo XXI, mientras se acelera la marcha de nuevos descubrimientos, debemos vigilar que la ciencia y la tecnología sigan siendo fuerzas positivas en la sociedad americana. Estados Unidos tiene muchas cosas malas, pero por ejemplo, yo me formé en Estados Unidos y el sistema es mucho más abierto que lo que puede ser en Europa o en España, ¿no? O sea, la facilidad para adquirir conocimiento es brutal y la facilidad para poder trabajar es excepcional. Antes Estados Unidos eran fatales, o sea, no tenían ni la más remota idea. La meca de la ciencia siempre ha sido pues, Alemania, Inglaterra, Francia, incluso España, en la época de la República, era un país equivalente a cualquier otro país europeo. Tenía un gran surtido científico y era un tipo de ciencia puntera, totalmente. Por eso hoy América recuerda a los cientos de hombres usados en investigación sin saberlo y sin su consentimiento. Los médicos deben cuidarnos cuando necesitamos ayuda, pero incluso cuando se descubrió una cura, esta les fue negada y fueron engañados por su gobierno. Lo hecho no se puede deshacer. Pero podemos acabar con el silencio. Podemos dejar de mirar hacia otro lado. Podemos miraros a los ojos y finalmente decir, en nombre del pueblo americano, lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue vergonzoso y pido perdón.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pero ¿por qué la Luna? ¿Por qué escoger esto como nuestra meta? Bien, podéis preguntar, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolar el Atlántico? Escogemos ir a la Luna. Escogemos ir a la Luna en esta década y hacer todo lo demás no porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esta meta podrá recoger y organizar lo mejor de nuestras energías y capacidades. Porque es un reto que estamos dispuestos a aceptar. Un reto que no queremos posponer. Y un reto que pretendemos ganar. El hombre llega a la Luna. Y bien. En 1972 se registra la patente de las ruedas en las maletas. Es decir, que se envía al hombre a la Luna antes de ponerle ruedas a la maleta. Es más, a la maleta no se le populariza el invento hasta los años 90. Y como en todos estos inventos o, digamos, descubrimientos, debe haber alguna explicación para que queden tan mal ordenados en la historia. En el caso de la maleta supongo que es que a los 90 se populariza el viajar, sobre todo los suelos pulidos en los aeropuertos, y todos los que viajaban antes de los años 70 o tenían porteadores o nadie les escuchaba cuando estaban arrastrando sus cachivaches, ¿no? Cualquiera hubiera imaginado que el propio Neil Armstrong hubiera ido con sus ropas en una maleta con ruedas. Pues esto no ha sido así. ¿Existirá algún motivo por el cual hoy podemos quitarnos las arrugas del frente con una inyección de Botox y en cambio no se soluciona la enfermedad de Chagas o la malaria? Debe ser dificilísimo solucionar la malaria, pero vaya, más difícil debería ser en los años 60 mandar el hombre a la Luna, ¿no? Y Kennedy en su discurso dijo, la mandamos no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Debe haber alguna explicación que desconozco por qué esta perversa desorganización de los inventos en el tiempo, ¿no? La curiosidad es lo que nos lleva al conocimiento y lo que nos hace crecer. La ciencia puede mejorar la vida de las personas, pero si en su camino debe lidiar con intereses meramente económicos, tenemos un problema al que no podemos darle la espalda. I'll change it soon.